Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, los rumores más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por sus cabezas, por las mías, y por todas las redes sociales, Ander Cel y Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos, hoy vamos a desentrañar ese reencuentro secreto que nadie te contó, o al menos casi nadie. Porque aquí en su canal, nos encanta traerles la información de primera mano y sin filtros. ¿Están listos para sumergirse en esta historia llena de intriga, especulaciones y tal vez, solo tal vez, un rayito de esperanza para los fans de Almohadilla Anker? Pues pónganse cómodos, tomen su cafecito, su tecito, o lo que más les guste para acompañarme en este viaje lleno de emoción. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, comencemos. Han pasado meses, casi años, desde que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Un golpe durísimo para sus seguidores, que habían visto nacer y florecer un amor de película, literalmente en el set de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. La química era innegable, traspasaba la pantalla, y los rumores se confirmaron cuando, durante un viaje a Maldivas, nos regalaron esas fotos que hicieron suspirar a medio mundo. Eran jóvenes, exitosos, guapos y sobre todo, enamorados. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y la relación, por razones que solo ellos conocen completamente, llegó a su fin. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Hande ha protagonizado nuevas series, ha afianzado su carrera como modelo y ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en sus proyectos actorales, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento en producciones internacionales. Pero a pesar de todo este tiempo y de sus respectivos caminos, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo en el corazón de los fans de Almohadilla Anker. Siempre ha existido esa pregunta latente: ¿habrá alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podrá el destino volver a unirlos? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque las últimas semanas han estado repletas de rumores, de pistas, de señales que apuntan a un posible, y muy secreto, reencuentro entre Hande y Kerem. Pero ojo, no se emocionen demasiado todavía, porque la información que les traigo hay que tomarla con pinzas. Recuerden que en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen, y es fácil dejarse llevar por las especulaciones. La primera pista, y una de las más comentadas, surgió de las redes sociales. Algunos fans muy observadores notaron que tanto Hande como Kerem habían estado frecuentando los mismos lugares en Estambul, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, ambos fueron vistos con días de diferencia, en el mismo restaurante de moda, conocido por su ambiente romántico y su excelente gastronomía. ¿Simple coincidencia? Puede ser. Pero la coincidencia se repitió en una galería de arte, donde ambos admiraron las obras de un reconocido artista turco. Y lo más curioso de todo es que, según testigos, ambos parecían estar bastante interesados en las mismas obras. Pero la cosa no se queda ahí. Otro rumor que ha estado circulando es que Hande y Kerem han estado teniendo conversaciones telefónicas secretas. Al parecer, una fuente cercana a ambos actores reveló que han estado hablando por teléfono casi a diario, retomando una amistad que, a pesar de la ruptura, nunca se perdió del todo. Según esta fuente, las conversaciones son largas, sinceras y llenas de recuerdos. Están hablando de todo, de sus proyectos profesionales, de sus vidas personales y, por supuesto, de su pasado juntos. Ahora bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque si bien estas pistas y rumores son bastante interesantes, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre un posible reencuentro, y sus representantes se han mantenido herméticos al respecto. Lo que sí sabemos es que ambos son muy celosos de su vida privada, y que siempre han tratado de mantener sus relaciones sentimentales lejos del ojo público. Así que es muy probable que, si realmente se está produciendo un reencuentro, quieran mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Qué podría estar impidiendo que Hande y Kerem hagan pública su reconciliación, si es que realmente existe? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que ambos quieren evitar la presión mediática y el escrutinio público, que fueron factores que pudieron haber contribuido a su ruptura en el pasado.
Otros piensan que aún no están seguros de si quieren volver a estar juntos, y que necesitan tiempo para reconectar y ver si realmente hay futuro para su relación. Y también hay quienes creen que están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación, tal vez cuando estén completamente seguros de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Independientemente de la razón, lo cierto es que el silencio de Hande y Kerem ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Los fans de Almohadilla Anker están divididos, algunos se aferran a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros prefieren ser cautelosos y no ilusionarse demasiado. Lo que sí es seguro es que ambos actores siguen siendo muy queridos y admirados por el público, y que muchos desean verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y mientras esperamos una confirmación oficial, o al menos una señal más clara, podemos seguir disfrutando de sus proyectos profesionales y admirando su talento. Hande sigue cosechando éxitos con sus series y campañas publicitarias, demostrando que es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también está expandiendo su carrera a nivel internacional, participando en producciones de Hollywood y consolidando su posición como un actor de renombre mundial. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿cuál es mi opinión personal sobre este supuesto reencuentro secreto? Pues bien, como buena chismosa que soy, debo confesar que me encantaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Creo que hacían una pareja preciosa, que se complementaban a la perfección y que transmitían una energía muy especial. Pero al mismo tiempo soy consciente de que las relaciones son complicadas y que no siempre las cosas salen como uno quiere. Así que independientemente de lo que decidan hacer, espero que ambos sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Y dicho esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las especulaciones sobre el posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que toda la información que les he presentado hay que tomarla con precaución, ya que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Pero como siempre aquí en su canal, seguiremos al pie del cañón, investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. En resumen, hemos hablado de las pistas y rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Hande y Kerem, como sus visitas a los mismos lugares en Estambul y sus supuestas conversaciones telefónicas secretas. También hemos analizado las posibles razones por las que ambos estarían manteniendo este reencuentro en secreto, y hemos reflexionado sobre el futuro de su relación. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ambos actores? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Que aquí no termina la cosa. Porque como diría mi abuela, donde hubo fuego cenizas quedan. Y esas cenizas en el caso de Hande y Kerem, parecen estar recibiendo una buena bocanada de aire fresco, listas para reavivarse. A ver, recapitulemos. Hablamos del restaurante romántico, de la galería de arte, de las conversaciones telefónicas nocturnas. Pero, ¿qué tal si les cuento de la fuente que, entre susurros, me dijo que ambos han estado trabajando en secreto con un terapeuta de parejas? Así es, mis amores. Parece que conscientes de que la fama y la presión mediática jugaron un papel importante en su ruptura, Hande y Kerem han decidido buscar ayuda profesional para entender qué salió mal y cómo podrían hacer las cosas diferentes esta vez. Según esta fuente, las sesiones de terapia han sido intensas y emotivas. Ambos han tenido que enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a sus errores del pasado. Han hablado de las expectativas que tenían el uno del otro, de las presiones que sentían por parte de sus representantes y del público, y de cómo la falta de comunicación y la distancia física terminaron por desgastar la relación. Pero lo más importante es que, a pesar de todo, ambos han reconocido que todavía se quieren y que están dispuestos a luchar por su amor. Han aprendido a escuchar al otro, a ser más comprensivos y a expresar sus sentimientos de manera más clara y honesta. Y aunque todavía tienen mucho trabajo por hacer,
la terapia les ha dado las herramientas necesarias para construir una relación más sólida y duradera. Ahora bien, no todo es terapia y confesiones a corazón abierto. También hay espacio para la diversión y la espontaneidad. Y aquí es donde entra en juego otra pista que ha estado circulando en las redes sociales. Ambos fueron vistos en un concierto de música indie en un local underground de Estambul. Sí, mis chismosos, parece que Hande y Kerem decidieron escapar del glamour y el bullicio de la vida pública y disfrutar de una noche relajada y divertida, rodeados de buena música y buena compañía. Según testigos, ambos se mostraron muy cariñosos y cercanos. Bailaron juntos, cantaron a coro y se rieron a carcajadas. Parecía que se habían olvidado de todo el drama y la controversia que rodea su relación y que simplemente estaban disfrutando del momento presente. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem están oficialmente de vuelta? ¿Significa que pronto veremos fotos de ellos juntos en la alfombra roja o disfrutando de unas vacaciones románticas en una isla paradisíaca? Pues bien, como les dije al principio, hay que tomarse todo esto con pinzas. Si bien las pistas y los rumores son muy prometedores, todavía no hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores. Lo que sí puedo decirles es que si realmente están trabajando en su relación, es porque ambos son muy conscientes de lo que está en juego. Saben que su amor es especial y que vale la pena luchar por él. Y saben que si quieren que su relación funcione a largo plazo, necesitan dejar atrás los errores del pasado y construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la comunicación. Y mientras esperamos a que Hande y Kerem decidan hacer pública su reconciliación, podemos seguir admirando su talento y apoyando sus carreras. Ambos son actores increíbles y personas muy especiales, y merecen toda la felicidad del mundo. Pero, ojo. Que aquí viene el último chismecito, el que podría cambiarlo todo. ¿Recuerdan que les conté sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación? Pues bien, según una fuente muy cercana a ambos, ese momento podría estar más cerca de lo que pensamos. Al parecer, Hande y Kerem están planeando protagonizar una nueva serie juntos. Sí, mis amores. Anker de vuelta en la pantalla. La serie sería una comedia romántica, ambientada en Estambul, y contaría la historia de dos personas que se reencuentran después de varios años de separación y que deben aprender a lidiar con sus diferencias y con sus sentimientos encontrados. La serie sería producida por una importante cadena de televisión turca y se espera que se convierta en un éxito de audiencia. Y lo más interesante de todo es que, según esta fuente, la serie sería una especie de espejo de la propia relación de Hande y Kerem. Los personajes principales se enfrentarían a problemas y desafíos similares a los que ellos han tenido que superar en la vida real, lo cual permitiría a ambos actores explorar sus propios sentimientos y emociones de una manera creativa y honesta. Si esto es cierto, mis amores, significaría que Hande y Kerem están dispuestos a exponer su relación al público de una manera muy vulnerable y personal. Estarían dispuestos a mostrar sus errores, sus miedos y sus esperanzas, con la esperanza de que su historia pueda inspirar a otras parejas a luchar por su amor. Y por supuesto significaría que su reconciliación es algo serio y que están comprometidos a hacer que su relación funcione a largo plazo. No hay mejor manera de demostrar tu amor que trabajando juntos y compartiendo tus sueños y tus pasiones. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La historia del posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin está llena de intriga, especulaciones y rumores. Pero también está llena de esperanza y de amor. Y aunque todavía no sabemos cómo terminará esta historia, lo que sí sabemos es que ambos actores son muy especiales y que merecen toda la felicidad del mundo. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida amorosa de Hande y Kerem. Recuerden que toda la información que les he presentado hay que tomarla con precaución, ya que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Pero como siempre aquí en su canal, seguiremos al pie del cañón, investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem protagonizarán una nueva serie juntos? ¿Qué les gustaría ver en esa serie? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Almohadilla Anker Forever.